Hola, soy Carlos Montero Rocher, bienvenidos y bienvenidas a Expediente Cero. Desde hace cientos de años, las apariciones de la Virgen, también llamadas marianas, han formado parte de la religión cristiana. En la actualidad son muchas las iglesias, las capillas o las ermitas que se alzan en lugares donde supuestamente tuvo lugar la aparición de la Virgen. Son famosos los casos de Lourdes, de Fátima, de Garabandal, pero hay un caso que quizás no sea tan conocido, pero que seguro que os va a sorprender. Y no os sorprenderá por el lugar donde tuvo lugar esta aparición, Egipto, que también, sino porque según muchos creen es el primer caso, y creo que el único en el que se consiguió fotografiar a la mismísima Virgen María. ¿Quieres conocer esta historia? Pues dentro intro y empezamos. La historia de las apariciones marianas se remonta a tiempos muy remotos. Según se afirma, la primera aparición de la Virgen data del año 40 después de Cristo, cuando según la tradición y las leyendas de la Edad Media, el apóstol Santiago vio a la Virgen del Pilar en el lugar en el que hoy se alza la ciudad de Zaragoza. Digamos que esa aparición fue el primero de los cientos de casos en los que la Virgen, a menudo con algún mensaje que dar a sus fieles, se fue apareciendo a lo largo de casi todo el mundo. Lugares como Guadalupe, México, en Garabandal, España, Fátima en Portugal o Lourdes en Francia, entre otros muchos casos. Pero, ¿son reales estos casos de apariciones marianas? ¿Realmente la Madre de Cristo se aparece de vez en cuando ante un grupo de fieles? ¿O, por el contrario, existen causas totalmente racionales que expliquen el fenómeno? Hay escépticos que denuncian que detrás de estas apariciones marianas se esconden casos de extrema devoción religiosa, histeria colectiva e incluso manipulaciones interesadas con objetivos, digamos, mucho más mundanos, como construcciones de templos o hacer negocios económicos explotando la imagen de la mismísima Virgen María. Por tanto, ¿podemos tener alguna prueba de que esas apariciones sean reales? ¿Podemos saber cómo es la Virgen para que, en caso de que se nos aparezca, poder reconocerla? Si analizamos la historia del arte, podemos encontrar multitud de pinturas o cuadros en los que se retrata a la Virgen María. Sin embargo, son retratos que podríamos decir imaginarios, ya que responden a la propia percepción del artista que realizó esas obras en un momento dado de su carrera. Pero lo que vamos a descubrir a continuación supuso una verdadera sorpresa, tanto para la comunidad religiosa como para científicos, escépticos y hasta ateos. Veamos lo que pasó. Zeitún, Egipto. En este suburbio de El Cairo ocurrió algo extraño en 1968. En este lugar se asienta una comunidad cristiana llamada coptos. En un país mayoritariamente islámico, los coptos suponen un porcentaje de población egipcia que oscila entre el 10 y el 20% de la población. Y consiguieron conservar sus creencias y su fe cuando Egipto se convirtió oficialmente al Islam, lo cual trajo como consecuencia que, aunque aceptados, los coptos sufrieron cierta marginación, razón por la cual esta comunidad se ha visto obligada a vivir en núcleos de población propios como Zeitún. Y es en esta humilde barriada del Cairo donde tuvo lugar una de estas apariciones marianas de la que estamos hablando. En 1920, un adinerado copto residente de Zeitún, Taufik Halim, dijo que la mismísima Virgen María se le había aparecido en sueños para darle una indicación muy clara. Taufik estaba planeando la construcción de un edificio de viviendas en la barriada, pero al parecer la Virgen tenía otros planes, ya que le ordenó que en el lugar donde Taufik iba a construir se elevase una iglesia consagrada a su nombre. Pero, a cambio, la Virgen ofrecía a este adinerado copto un trato difícil de rechazar. Si se construía esta iglesia, ella aparecería delante de sus fieles 50 años después. Taufik decidió aceptar el trato y construyó una iglesia en Zeitún inspirada en la Basílica de Santa Sofía de Estambul y dedicada a la propia Virgen María. El terreno donde se alza dicha iglesia había sido un olivar donde, según la creencia y la tradición, la Virgen, San José y el recién nacido niño Jesús habían parado a descansar durante su llegada a Egipto para escapar de las garras del rey Herodes.
Taufik había cumplido su parte del trato. ¿Cumpliría la Virgen el suyo? Parece que sí, ya que el 2 de abril de 1968 ocurrió algo insólito. Mohamed Farouk Adwa, un empleado de la empresa de autobuses públicas de El Cairo, estaba trabajando como mecánico en uno de los talleres de la empresa situado frente a la iglesia de Santa María, erigida en los años 20, cuando vio a una mujer de rodillas junto a la cruz situada en la cúpula central. Como es lógico, este hombre pensó que aquella mujer encaramada en la cúpula de la iglesia era una suicida, y corrió a avisar a la policía para evitar que se quitase la vida. Pero había algo extraño en aquella mujer, ya que irradiaba una blanca luminosidad, lo que hizo que muchos recordaran el trato de entre la Virgen y Taufik. ¿Se trataría de la mismísima Virgen María? ¿Estaba cumpliendo con la palabra dada a aquel hombre? A pesar de que la policía trató de explicar que aquella luminosidad podría deberse a la luz de las farolas, no lograron disolver la multitud que se había formado en las cercanías de la iglesia, y entre las que también había personas de religión musulmana. Aquella extraña figura desapareció dejando a todos los allí presentes perplejos. Parecía que de algún modo el misterio había acabado. Quizás hubiera sido alguna ilusión óptica, quién sabe, pero 7 días más tarde aquella extraña figura reaparecía. Y esto, si es realmente extraño y sorprendente, siguió apareciendo durante los meses siguientes. Ya pocos dudaban en Zeitún que aquella aparición, que se aparecía prácticamente todas las semanas, era la Virgen. A veces aparecía llevando al niño Jesús en brazos, otras aparecía acompañada de San José y de un Jesús adolescente, pero casi siempre aparecía con una gran luminosidad y con efectos como palomas brillantes volando alrededor de su figura, nubes con formas humanas, y otras veces invadía el ambiente un fuerte olor a incienso. La Iglesia copta, que contaba con su propio Papa, Cirilo VI, decidió tomar cartas en el asunto y organizó una comisión para investigar aquellas apariciones que congregaban a cientos de personas cada noche. Pero, al contrario de lo que ocurre con la Iglesia Católica, esta comisión no incluía ningún científico y estaba íntegramente formada por sacerdotes comandados por el obispo Gregorio. Estos sacerdotes declararon que la Virgen María aparecía con un cuerpo luminoso completo, como si fuera una estatua radiante y fosforescente y que movía las manos en señal de bendición. También se afirmó que los miembros de la comisión habían asistido a aquellas apariciones más de 8 veces. El asunto traspasó la frontera religiosa y llegó a oídos de la Santa Sede, la cual decidió, por orden del Papa Pablo VI, enviar un delegado para tratar de averiguar qué estaba pasando. Sin embargo, este enviado confió plenamente en los informes de sus homólogos coptos, y de esta forma se confirmó por parte de la Iglesia Católica aquellas mariofanías el 4 de mayo de 1968. A estas alturas de la historia eran miles las personas que habían sido testigos de aquellas apariciones, supuestamente marianas, y entre ellos se contaba el mismísimo presidente del gobierno egipcio, Nasser. Como es lógico, entre los asistentes acudieron docenas de periodistas y fotógrafos, y como no podía ser de otra manera, buscaban un documento gráfico que sería realmente revolucionario: ser los primeros en fotografiar a la mismísima Virgen María. Y, aunque no os lo creáis, lo lograron. O al menos eso creyeron. Y es que el hecho que hace que esta supuesta aparición mariana haya sobresalido con respecto a otras es que, por primera vez, se documentaba, tanto en foto como en vídeo, a una aparición mariana. Lo malo, pues es que la calidad de las imágenes no es que sea muy buena que digamos, ya que en el caso de los vídeos, recordemos que fueron hechos en 1968 y tan solo lograba verse una gran luminosidad. Y en cuanto a las fotografías, tampoco es que sean de muy buena calidad, aunque en algunas sí se puede apreciar siluetas de palomas e incluso en una se puede apreciar una figura con rostro humano que puede parecerse a la Virgen María. Y es que, en esa foto en concreto, existe cierta polémica, ya que hay expertos que creen que esa cara se parece, sospechosamente, a la que aparece en la medalla milagrosa de la Inmaculada Concepción, y de la cual hablaremos en otra ocasión. ¿Estaríamos ante algún tipo de fraude o manipulación? Quizás encontremos la razón de esa posible manipulación en el contexto en que transcurre esta historia. En 1968, Egipto se encontraba inmerso en un ambiente de desánimo por la pérdida de la Guerra de los 6 días y que había provocado la pérdida de los territorios de la Franja de Gaza y la península de Sinaí, y muchos lo achacaron a la pérdida de los valores espirituales.
algo que podía explicar que la Virgen se apareciese en Zeitún y que además obrase ciertos milagros. Porque sí, también hubo milagros en Zeitún. Generalmente se materializaron por medio de curaciones de diversos enfermos como sordos, mudos, inválidos, y también hubo otros prodigios realizados por la Virgen, como el caso de un cuadro de esta, un retrato, que al parecer voló en el aire. Pero, por otro lado, Zeitún no se convirtió en un lugar de peregrinación como otros lugares, ya que al ser un país cuya religión mayoritaria era el Islam, es el Islam, y quizás por ello, la Virgen decidió dejar de aparecer en 1971. Sin embargo, no me negaréis que aunque esta aparición mariana no haya alcanzado la fama de otras como Fátima o Lourdes, se trató de algo realmente espectacular. Si has llegado hasta el final de esta entrega de Expediente Cero, te doy las gracias por ello y te invito a que si te ha gustado le des un like y que si no lo has hecho ya y te apetece, te puedas suscribir al canal. Muchas gracias de nuevo. Os espero pronto para reabrir juntos otro Expediente Cero. Gracias.